Corintios 4:7. Hola, soy Esther Sofía de la iglesia de Tumaco, Colombia. Hoy vengo a hacer mi inmersión Kids. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Sea de Dios y no de nosotros. 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 Amén. Porque sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Ahora invoca.